Si no hubiera derramamiento de sangre, no habría perdón de los pecados. Si no hubiera derramamiento de sangre, no habría perdón de pecados. O sea, el derramamiento de sangre y el perdón de pecado van de la mano. El derramamiento de sangre y el perdón de pecado van de la mano. En Hebreos 9, del 22 al 26 dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Desde el principio del mundo, que ahora, en la consumición de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Acá está diciendo que antes se purificaban las cosas con derramamiento de sangre. Y después vino Jesús a derramar esa sangre para que nosotros fuéramos santos y puros delante del Señor. Amén. O sea que el derramamiento de sangre y el perdón de pecado son inseparables. Van juntos, van de la mano. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, si la paga del pecado es la muerte, tuvo que haber un derramamiento de sangre por ese pecado. Si la paga del pecado es la muerte, para redimirnos tuvo que haber un derramamiento de sangre. No hay perdón de pecados sin derramar sangre. No hay perdón de pecado sin derramar sangre. En el Antiguo Testamento, en el huerto del Edén, Adán y Eva vivían bien, no tenían que derramar sangre por los pecados, porque no había pecado. Pero cuando ellos pecaron, su espíritu murió y Dios trajo un animal y derramó su sangre por ese pecado y cubrió sus cuerpos con la piel de ese animal. Nosotros, para acercarnos delante de Dios, para ser limpios de los pecados, para resolver los problemas del pecado, tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Y tuvo que haber un derramamiento de sangre por esos pecados. Una persona que peca debe pagar el precio de ser liberada. Una persona que peca debe pagar el precio por eso que ha pecado. Por ejemplo, si una persona roba y según el grado de lo que haya hecho, puede ir 20, 30, 40 años a la cárcel. Si una persona hace algo más grave, puede ir cadena perpetua, o sea que no salir nunca más de la cárcel para pagar el precio por su injusticia, por su pecado. Lo mismo, los seres humanos, al pecar, murió su espíritu. Y para redimirnos, para perdonarnos, para liberarnos, Dios tuvo que mandar a su Hijo por nosotros en la cruz, para morir por nuestros pecados.
Algunas religiones, por ejemplo, suelen hacer acciones o algún esfuerzo para limpiarse del pecado. Hacen algún rito, alguna acción o algo para decir, bien, yo con esto ya quedo exento de toda culpa. Pero nosotros sabemos muy bien que eso no es así. Sabemos que en la Biblia dice que tuvo que haber un derramamiento de sangre para librarnos de la culpa. Algunas religiones hacen rituales religiosos o cosas para justificarse y liberarse de la culpa, pero lo cierto es que son todos argumentos y prácticas inútiles, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Toda persona que en el Antiguo Testamento se quería presentar delante de Dios no lo podía hacer. No lo podía hacer porque estaba manchada por el pecado. Y para resolver esos problemas, Dios tenía que matar un animal para purificar al pueblo. Ellos, una vez cada año, los sacerdotes entraban en el templo y mataban un animal para cubrir los pecados. No era para limpiar, era para cubrir los pecados. Porque siempre pareciera que esa sangre no llegaba a cubrir totalmente y perdonar los pecados del pueblo. Según la gente desobedecía los mandatos de Dios o su voluntad, también tenían que matar un animal en el lugar que Dios disponía para Dios perdonarle de sus pecados. O por ejemplo, si alguien hacía algo contra alguien, si humanamente le faltaba el respeto a alguien o hacía algo grave contra una persona, también tenía que haber un derramamiento de sangre para expiar, para pagar esos pecados. También habían ofrendas de paz, de reconciliación familiar, para que haya gozo, para que haya paz, para que haya libertad. También tenían que haber derramamiento de sangre. O sea que todas las personas tenían que limpiarse, más bien cubrirse de sus pecados, para poder acercarse a Dios con el derramamiento de sangre de un animal. La Biblia dice en Hebreos 10, del 3 al 4, pero estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea, que todo animal que cada año mataban para justificar al pueblo de sus pecados y para que el pueblo pudiera estar delante de Dios, eran para cubrir los pecados del pueblo. No era suficiente. Pero la gente, a través de esos sacrificios por el pecado, podían presentarse delante de Dios. En el Nuevo Testamento viene Jesús a pagar una sola vez los pecados de los tiempos pasados, presentes y futuros. Amén. De todos los seres humanos. Muchos cristianos ignoran el poder de la sangre de Jesús. El poder de la sangre de Jesús tiene un poder sobrenatural. Santo Señor. Sobrenatural. Si nosotros podemos confiar en la sangre de Jesús, vamos a tener victoria. Amén. Repita conmigo: Señor, hoy me cubro con tu preciosa sangre. Con tu preciosa sangre, Señor. Nosotros, cada vez que nos acercamos al Señor, inconscientemente le pedimos perdón por nuestros pecados, el Señor viene y nos cubre con su sangre. La sangre de Jesús tiene poder absoluto para limpiar, para purificar, para transformar, para quitar los pecados de una persona. Amén. Nosotros, a través de la sangre de Jesucristo, somos justificados. Somos justificados. Justificado de que se pagó toda culpa. Se acabó. No hay más pecados. Una persona viene y se convierte al Señor.
aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios te limpia con su sangre poderosa y te justifica y te limpia y se acabó pecado. Romanos 3:24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Dios te justifica, te perdona gratuitamente para redimirte, para librarte de la culpa. Lo pagó Jesús en la cruz. Ser justificado significa que Dios te mira sin pecado, que ya tus pecados desaparecieron. Amén. Eso es ser justificado. Amén. Ser justificado significa que no nos avergonzamos de lo que somos, porque Dios ya nos limpió y podemos presentarnos delante del Señor sin vergüenza. No nos avergonzamos. Nosotros, siendo justificados, podemos librarnos de la culpa y de los ataques del diablo, porque somos perdonados y justificados por la sangre de Jesús. Amén. El diablo no puede acusarte más, no puede tocarte más, porque fuiste liberado por la sangre de Jesús. Amén. Todos nosotros tendríamos que confiar en la sangre del Señor. Gloria a Dios. Y tendríamos que decir, Señor, cúbreme con tu sangre, Señor, libérame. Bendito mi Señor. Uno tiene que cubrirse con la sangre del Cordero. Santo Señor. Cuando uno peca, tiene que pedir perdón al Señor y le dice, Señor, perdóname, límpiame, cúbreme con tu sangre. Y el Señor viene, te limpia de toda culpa. Santo Señor. Esta justificación no fue sin ni un costo. Jesús tuvo que padecer la cruz. Su sangre brotó por su cuerpo. Le clavaron la corona de espinas. Sus manos fueron clavadas y sus pies. Sufrió la humillación y el destierro de su familia y todo. Él sufrió por cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos acercamos delante de Dios y podemos ver la cruz, podemos ver que hubo un derramamiento de sangre. Pudimos ver que algo sucedió en la historia. No en vano está la cruz. La cruz nos libera, nos limpia. Nosotros, cada persona, somos salvos y somos justificados y somos redimidos por la sangre de Jesús. Una persona que no se entregó a Jesús no puede tener esa gratificación, esa salvación, porque no ha sido perdonado de sus pecados, porque la sangre de Jesús no lo limpió. En alguna liberación que yo hago, a veces digo, la sangre de Jesús. Padre, perdónalo por la sangre de Jesús. Cúbrenlo con la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús tiene poder para limpiar. Amén. Así mismo cuando oro por la gente, le digo, Señor, perdónalo de sus pecados. Lávalo con tu sangre. Por más que usted no pueda, no lo sepa, porque no está ahí, pero si uno tocó pecado y uno está orando por otro y dice, Padre, te pido perdón por esta persona, por la otra persona, te pido perdón, lávalo con tu sangre. El Espíritu Santo viene con poder y la sangre de Jesucristo te limpia. Dios nos justifica por medio de su muerte en la cruz. Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Toda aquella persona que se acerca a Jesucristo no solamente es perdonado de sus pecados, es justificado y tiene vida eterna. Santo Señor. Si uno cree en Jesús, es justificado y tiene vida eterna. Gloria a Dios. No solamente Dios
perdona nuestros pecados. Y no es un sacrificio temporal el que Cristo hizo. Es un sacrificio mientras haya seres humanos en la tierra. De los que van a venir también fueron perdonados sus pecados, si se acercan y piden perdón. En Hebreos 10, del 11 al 14. A ver si lo pueden leer, Abel. ¿Lo encontrás? 10 del 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote este día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Repita conmigo, diga, el Señor me hizo perfecto. El Señor me hizo perfecto. Acá dice que los sacerdotes que ministraban ofrecían sacrificio de los pecados que no se podían limpiar. Ellos ofrecían sacrificio. Pero Cristo, una vez y para siempre, que murió por nosotros en la cruz, derramó su sangre santa, pura. Una sola ofrenda, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que limpió, a lo que justificó. Amén. Y somos nosotros. Amén. La sangre de Jesucristo tiene poder para sanar, para liberar, para transformar. Gloria a Dios. La cruz de Jesús es efectiva. Hasta el día de hoy tiene poder para perdonar, para justificar, para salvar, para transformar. Nosotros somos perdonados y justificados por la sangre de Jesucristo. Amén. Sin la gracia redentora de Jesús, nosotros no hubiéramos tenido esperanza. Ningún ser humano hubiera tenido esperanza. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después el juicio. Y de manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después el juicio. Si Jesús no hubiera muerto por nosotros en la cruz, nosotros hubiéramos sido enjuiciados por Dios, por el Padre. Y nuestro castigo hubiera sido el infierno, la destrucción, el sufrimiento, la lamentación. Pero Cristo nos liberó de ese lugar. Amén. Primera de Pedro 2:9. Nosotros tenemos esperanza en la sangre de Jesucristo. Amén. Y dice la palabra que nos convertimos al ser justificados y perdonados en sacerdotes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. De vuelta, a ver. Mas vosotros sois linaje Ahí no. escogido. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio. Nosotros estamos contados Santo con los Señor. príncipes y los sacerdotes. Nosotros tenemos sangre real, Amén. sangre real. Amén. Príncipe y sacerdote, así nos ve Dios. Sus hijos, sus príncipes, sus sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, aquel que nos llamó que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, para que anunciemos las virtudes. Dice, es una virtud. Nosotros tenemos que conocer e identificar
y pensar y meditar y visualizar lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Santo Señor. Cuando nosotros podemos ver ese sacrificio y esa sangre vertida por nosotros en la cruz, podemos ver que Dios nos dejó un legado, una herencia. No somos cualquier cosa, somos hijos de Dios. También el Señor, cuando ascendió al cielo, después de haber muerto y resucitado, nos dejó el Espíritu Santo, Amén. que está con nosotros las 24 horas del día. Amén. Las 24 horas del día. Él no duerme. Está pendiente a nosotros, a cualquier cosa que nosotros necesitemos. Gloria a Dios. Él nos cuida y nos protege de todo mal y de todo peligro. Amén. Nosotros somos hijos de Dios y debemos alabarle, cantarle, ser agradecidos, honrar su precioso nombre. Aleluya. También con la muerte de Jesús en la cruz y su sangre, no solamente nos justificó, nos perdonó y nos dio vida eterna, también quita las enfermedades. Amén. Todas las enfermedades físicas tienen que desaparecer por la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Isaías 53:5, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Gloria a Dios. Toda aquella persona que invoca el nombre de Jesucristo tiene el derecho a ser sanado y levantado, transformado, curado. Porque la sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Jesucristo levanta, transforma, vivifica, renueva. Nosotros a través de la sangre de Jesucristo podemos tener una nueva vida. Podemos tener esperanza. Me acuerdo que mi mujer me había dicho, y yo lo noté después de mucho tiempo, me había dicho que tenía la columna desviada. O sea que no era una columna derecha, era una columna media así y media como salida. Era como un transforme. Nah. Tenía la columna así. Y yo toqué su espalda y digo, uy, es verdad esto. La columna así y así media salida. Y eso no es normal, porque la columna tiene que estar recta. Lo cierto es que con el tiempo se fue empeorando. Le empezó con dolores de cabeza, dolores en los ojos, dolores en el cuello, dolores en la espalda, y cada vez era peor y peor, ni con los medicamentos, con nada paraba, porque tenía la columna desviada. Las zapatillas estaban así, como esos autos que necesitaban alineación y balanceo. ¿Vio? Estaban así. Y oramos una vez, oramos 2 veces, oramos 3 veces. Y yo decía, vení, vamos a orar de nuevo. Como a la 3ª, 4ª vez. Puse las manos ahí. Y la columna en fracción de segundo Santo Señor. se enderezó y se puso en línea. Hizo así. Ay, ¿qué pasó? Creció 20 centímetros más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos todavía. El poder de la sangre de Jesús tiene poder para sanar, para liberar, para transformar. No solamente somos... Eso es el de la torre. Y Fed no. Lo cierto es que la sangre de Jesús tiene poder para sanar, para liberar. Los espíritus se van, las tinieblas se van ante el poder de la sangre de Jesús. Las tinieblas desaparecen. Nosotros cuando clamamos el poder de la sangre de Jesús, las tinieblas tienen que desaparecer. Si no, dígaselo a Lucifer cuando vino la otra vez acá. Santo Señor. Gloria a tu reino. Se derrumbó y se cayó al suelo. Nada tiene más poder que la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos un gran privilegio. Santo Señor. Tenemos un gran privilegio. Gloria a Dios. Y podemos clamar a la sangre de Jesús. Gloria
Gloria a Dios. así como príncipe, como sacerdote, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios. Nosotros podemos llamar, clamar, pedir a Dios que su sangre nos limpie y nos libere. Aleluya, Señor. Aleluya. Nosotros a través de la oración, que tenemos un arma poderosa, una herramienta muy poderosa, clamamos la sangre de Jesús y no hay pecado que se resista al poder de la sangre de Jesús. Amén. No hay nada tan grave que el Señor no pueda perdonar a través de su preciosa sangre. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que confiar en la sangre del Cordero. Vamos a ponernos de pie. Santo Señor, gracias por tus palabras. Gracias, Señor, gracias. Cerremos nuestros ojos, por favor. Gracias, Señor, gracias. Cerremos todos nuestros ojos, por favor. Diga, Señor y Padre, venimos delante de tu presencia, por medio de la poderosa sangre de Jesús. Y en este momento, atamos y reprendemos toda obra de Satanás en mi vida, en mi casa, en mi familia. Me cubro con tu sangre, Jesús. Límpiame. Purifícame. Así como los muros de Jericó cayeron. En este momento se derrumba todo pecado en mi vida, toda enfermedad, toda preocupación, toda atadura, todo rencor. En el nombre de Jesucristo, declaro que por la gracia de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, soy perdonado, soy justificado, tengo gozo, tengo paz, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén.